Hola, ¿cómo andan? ¿La invitación? Hola Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Walter? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, por suerte todo en orden. Bueno, tuvimos que cambiar. La otra no me dejaba. Eh, ¿Por qué? Porque usaste hoy. claro, claro. Se complicó porque estaba media saturada, no sé. Che, ¿cómo andas, Marcelo? Uno de los. Ser un excelente cardiólogo, es un gran amigo eh, desde hace muchos años. Bueno, al cual yo le confío y muchos de mis colegas le confían a sus. eh, y derivan toda la parte que es tanto de perros y de gatos. Marce, me encantaría que nos cuentes bueno, dónde estudiaste, cuál fue tu especialidad, cuál es tu especialidad, dónde estás trabajando ahora y digamos, de qué manera nos podés ayudar a nosotros con el tema este de los perros de deporte. Bueno, ante todo, muchas gracias por la introducción, amigo. Vos sabés que es mutuo, así que muchas gracias. Te cuento un poquitito. La realidad es, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, me gradué, después y realicé la especialidad en cardiología, también especialista en la misma facultad, y actualmente un proyecto que se llama CIBET, que está constituido por otros colegas que forman el equipo, que a derechas, que nos ayudan a poder asistir a nuestros amiguitos que tengan estos problemas cardíacos o más cardíacos. Esta es una de las excepciones, pero que asistencia para saber si están aptos para poder realizar un ejercicio físico. A veces otro de los requerimientos son los prequirúrgicos, pero básicamente, digamos, podemos tomar información que tiene que ver con el aparato cardiocirculatorio y en función de ese están aptos para determinado tipo de, de exigencias en el caso del deporte o en el caso de los prequirúrgicos, de las cirugías, y obviamente cuando tienen patología, llevarlos en eso. Claro. ¿Y vos trabajaste docente? Sí, yo tuve una etapa de formación en la facultad y fui docente. En ese momento pertenecía al área. Actualmente soy docente invitado de la especialidad de cardiología en la UBA. Y bueno, digamos, sigo participando desde ese punto de vista. ¿Sí? Pero sí, ¿cuántos años? No es que seamos muy viejos, Walter, pero bueno, estuvimos ahí más de 15 años. Tenemos entre 20 y 50, más o menos. Sí, Estamos tenemos, ahí. claro, exactamente. Tenemos un poquito más de lo necesario para recibir. Bueno, escúchame, quiero que le cuentes a la gente un poquito, porque hay mucho, se habla son de los perros, salgamos un poco del deporte, hablemos de perros en general, y perros y gatos. Hablemos un poco del corazón. ¿Qué es el corazón? La tendencia a pensar algo del cuerpo y como, digamos, el motor. ¿Es así? ¿Es el órgano más importante de. Contanos un poquito para qué funciona, para qué está ahí. A ver, no sé si es, digamos, todos los órganos tienen una función. No sé si es el buen lugar para comenzar, ¿sí? Digamos que el aparato cardiocirculatorio, o sea, el corazón y las venas, cumplen una función de distribuir la sangre en todo el organismo. O sea, el corazón funciona como una bomba y esa fuerza para que la sangre progrese y se dirija a todos los órganos. Esto es muy importante porque la sangre en sí misma la sangre es los nutrientes que necesitan todos los tejidos para poder vivir, y sustancias como el oxígeno que en combinación con esos nutrientes van a dar la energía que necesitan cada uno de esos tejidos para desempeñar su función. Entonces, este aparato cardiocirculatorio tiene una función muy importante que es la de oxígeno, o sea, todo lo que necesitan esos tejidos, y también eliminar todos los desechos que producen esos tejidos. Los tejidos para utilizar, producir desechos, y esos desechos en ese lugar son tóxicos, entonces la sangre también los retira y los lleva hacia otros lugares donde van a ser eliminados. Y todas estas sangre van a poder llegar a cada tejido gracias a la función conjunta del aparato cardiocirculatorio. Entonces es una función sin duda muy importante. Bien, bien, genial. Bueno, cómo podemos relacionar al corazón de nuestras, vamos a decir mascotas? No me gusta mucho la palabra mascota, pero digámoslo hasta que cambiemos un poquito los términos. Pero, ¿cómo se relaciona
corazón de nuestras mascotas con los demás órganos? O sea, ¿con quiénes juega, digamos, el corazón, el partido este de la vida todo el tiempo? Así como lo definís vos, este partido de la vida, digamos, te encargado de garantizarle la sangre y por lo tanto la llegada de todo lo que todos los órganos, obviamente se relaciona con todos los órganos. Lo que pasa es que en aquellos órganos que sean más sensibles a la falta de oxígeno, o sea, que cada uno de estos nutrientes, de oxígenos o de sustancias, obviamente va a ser más importante la función que tiene el aparato cardiocirculatorio. Y hay algunos órganos que son vitales y que requieren mucha cantidad de sangre, como puede ser el riñón, como puede ser el cerebro, el hígado, que los pulmones obviamente, porque el oxígeno que se aporta a los tejidos es en la sangre gracias a que lo recoge de los pulmones. Entonces, todo este vínculo que tiene con los demás órganos hace que el organismo en sí pueda funcionar bien. Pero, como te decía al principio, algunos órganos son más sensibles a la falta de esos nutrientes. Entonces, para esos órganos es indispensable. El corazón y estos vasos lo pueden hacer de una manera eficiente y que cumplan justamente con este requisito de todos los aportes y eliminar todo lo que sobra. Esto de eliminar, porque son muchos que se producen, sobre todo cuando no llega la suficiencia. Y ese acúmulo en esos órganos es muchas veces responsable del mal funcionamiento y del daño. Entonces, en estos órganos, de hecho, insuficiencia cardíaca, un problema funcional del corazón, y no puede esconder, estos órganos en forma secundaria se ven afectados, ¿sí? Y no es raro encontrar que tengan, además de su problema cardíaco, una insuficiencia renal de nutrientes. Perfecto. Dame una cosa, por ejemplo, los cachorros, ¿puede haber, o es las enfermedades cardíacas o los problemas cardíacos son exclusivos de la vejez, digamos, del perro de más de 7, 8 años? ¿Hay cachorros que pueden llegar a... ¿Podemos adoptar un perro que tenga cardíaco, por ejemplo, o comprar? Sí, totalmente, Valta. La realidad es que generalmente las enfermedades congénitas, la enfermedad, y las adquiridas, que son las que se van adquiriendo en la medida que el paciente va ganando edad. Los pacientes que nacen en algún momento de su vida pueden desarrollar patologías adquiridas, como generalmente las desarrollan. Uno está acostumbrado a ver que la mayoría de los perritos cardiópatas son viejitos, ¿sí? Sin embargo, hay muchos perritos, sobre todo, digamos, perros de raza tienen predisposición, o sea, determinadas fallas embriológicas que hacen que el tejido cardíaco está lugar a un montón de enfermedades. En proporción siguen siendo siempre enfermos cardiópatas los viejos que los cachorros, pero los que hacen con enfermedades cardíacas lamentablemente suelen ser enfermedades que pueden ser muy graves, con lo cual requieren un tratamiento temprano. Cardiología en general podemos agarrar a tiempo pronóstico, y si no tiene un buen pronóstico, tiene mejor pronóstico. El corazón, para tratar de defenderse de ese problema, empieza a remodelarse y a deformar, dificultad para el funcionamiento. Entonces, sí, es una excelente pregunta. Hay muchos perritos, a veces queda esta idea de que el cachorro no puede tener, y lamentablemente, no hay que asustar o tiene algún signo de un problema cardíaco, eso fue evaluado y no es grave, hay que estar tranquilo porque hay casos que no son graves. Pero en los pacientes que manifiestan patologías severas, es crucial atenderlos a tiempo, porque incluso muchas de estas de estas patologías tienen resolución quirúrgica. Precozmente. Bueno, exactamente. Vamos un poquito al deporte. Por ejemplo, ahí te tocó lo que te gusta a vos. Yo tengo un perro de deporte. Hablemos de canicross, o hablemos de agility, de disco, que son los tres deportes que más se practican en Argentina. Suponete que tiene 2 años, ¿tiene más riesgo cardíaco que un perro de sillón, digamos, que solo está con su dueño en el sillón mirando la tele? ¿Tiene, ¿no es cierto? Sí, texto para que se entienda un poco. Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que nosotros no queremos que ocurra, ¿sí? O sea, todo lo contrario a la probabilidad de ganarse la lotería, bueno, la probabilidad de que nos pase algo que no querramos. A veces es tan difícil esto que te decía, la posibilidad de que nos pase algo bueno, pero justamente nosotros hablábamos recién de la exigencia. Ya la palabra exigencia, cuando vos exigís un material, un aparato, un dispositivo, algo, te estás exponiendo a que se rompa. Exigir quiere decir que le vamos... Sí, le estamos proponiendo una prueba
para ver hasta qué punto puede soportar esa prueba. Y obviamente, cuanto más fuerte ese dispositivo, más probable es que lo vamos a romper. El deporte, en esos términos, lo que pasa es que el deporte bien realizado, digamos, con un entrenamiento, con un montón de características, beneficioso, suele traer beneficios y no suele traer problemas. Pero obviamente todo tiene un límite. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, particularmente con el deporte con animales, es que, a ver, vos, digamos, entrenás y te pones tus propios límites. Y a veces trata el deporte. Pero la realidad es que hay un punto que deberíamos. Con el caso de nuestro animalito, la responsabilidad, porque nosotros lo estamos forzando a él, no él mismo, ¿sí? O, en todo caso, nosotros tenemos que tener mucha atención para poder nosotros saber hasta qué punto lo dejarse a un determinado nivel. Porque si es un nivel superior que para él le genera salud, obviamente lo vamos a estar perjudicando. El aparato circulatorio es un aparato muy noble, sobre todo, vamos a decir que generalmente los perros, los individuos deportivos, individuos jóvenes. Esto no quiere decir que uno, en la medida que crezca, no pueda seguir haciendo deportes. Sí, pero no al nivel de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, en nuestro desempeño normal, a ver, vos tenés 15 años, querés correr el colectivo, lo corrés 3 paradas, obviamente lo alcanzás. Cuando tenés 40, ya lo corrés media cuadra. El tuyo no, vos por ahí lo corrés 3 paradas todavía. Pero a los 60 ya no lo corrés, esperás que venga el próximo. Esto tiene que ver con que nosotros en nuestro trabajamos a vamos a decir, un 20% de nuestra capacidad total. Cuando yo decido exigirme más, ese 80% que no estoy usando para exigirme correr ese colectivo. En la medida que va pasando el tiempo, esa capacidad va disminuyendo. Entonces, yo 40, por poner un ejemplo, ya no tengo un 20% de reposo y un 80% que me sobra. Por ahí estoy en un 40%, entonces ya lo que me sobra es un 60%. En la medida que seguimos creciendo, estas capacidades se van a ir alterando. El tema es que nosotros exijamos a nuestro amigo a que pueda desempeñar estas funciones, maximizando esa capacidad residual que tiene para buscar energía y poder seguir haciendo, sin que eso le genere un daño. Pero, como decíamos recién, partimos a un punto donde nosotros un daño. Esto lo podemos evaluar con una serie de situaciones y de estudios, pero lo importante es tener en cuenta siempre nosotros que el mecanismo en el deporte del humano, uno empieza a tener percepciones de que por ahí se está exigiendo más musculares. Pero en el paciente, claro, pero en el paciente, digamos, cuando vos lo haces con otro individuo, yo te pondría el ejemplo, la analogía de decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto con un amigo. Y justamente es alguien que quiero, yo debería tener cuidado con él. ¿Sí? Si este amigo nunca hizo una actividad física, lo voy a invitar a que haga mi actividad física y yo estoy muy entrenado, muy probable que yo tengo la responsabilidad de cuidarlo y de estar, también la está pasando con esto. Ese es el otro tema. Hacemos todo esto por una cuestión de bienestar. Entonces, si mi amigo me gusta hacer esto, hay que escucharlo y decir, bueno, por ahí con él podemos hablar de otras cosas, pero tal vez esa no sea la actividad para él. Digamos, si bien... comenta vos. Una de las razones por las cuales vos este tema de... como el eje principal de nuestra actividad es el bienestar de los perros, nos gusta siempre estar dentro, o deberíamos estar dentro, de los límites fuera del riesgo, ¿sí? Cuando nosotros queremos conocer a nuestro amigo, como decís vos, al perro, tenemos que conocerlo, ¿sí? Ayer hablábamos con Marcelo sobre cuáles son los límites en cuanto a la tolerancia del dolor, y que también nos explicaba lo mismo que vos, que por ejemplo nosotros tenemos la percepción de que si yo agarro una cera y me la quiero clavar en la mano, yo me imagino ese dolor, pero el perro no puede imaginarse ese dolor. Entonces, al no poder imaginárselo o al no consciente de su límite, puede sobrepasar más fácil que nosotros. Creo que si bien hay diferencias en cuanto a lo que es el dolor, creo que la parte de límite en cuanto a lo que es el esfuerzo
deportivo, y en lo que respecta al corazón, me parece que por ejemplo, para nosotros tenemos que marcar esos límites. ¿Qué podemos hacerle a nuestro perro como para conocer cuál es el límite máximo y hasta dónde podemos exigirlo, digamos, o mejor dicho, para no salir dentro de la ventana de riesgo? Bueno, retomo un poquitito lo que decía vos recién y desarrollo un poquitito algo sobre la idea esta que vos dijiste que me va a servir para hablar. Vos recién hacías referencia a que ellos tienen un umbral del dolor distinto al nuestro y que además tienen con lo cual un cierto componente emocional que claramente es distinto al nuestro. De hecho, yo creo que, y esto que realmente sos un deportista de alto rendimiento, creo que uno de los obstáculos más grandes que vence un deportista de alto rendimiento es un tema emocional, ¿sí? Un tema de justamente vencer ese momento. Yo me imagino, solamente me lo imagino porque no tengo una percepción nada más. Esto, vos me contabas alguna vez que corriste un ultramaratón, el tema del dolor, digamos, yo creo que uno tiene la sensación, el que está por fuera del deporte, de que el deportista, el muscular, que está haciendo que sus músculos sean más eficientes, que tengan más fuerza, que puedan desarrollar una actividad y hacer movimientos motrices más finos, pero en realidad hay mucho más de eso. Y tiene que ver con que cuando vos estás entrenando eso, en realidad también estás entrenando tu sistema cardiocirculatorio. Vos no lo ves porque no ves moverse los músculos, pero ese sistema cardiocirculatorio se está entrenando tanto o más que esos músculos que están haciendo el movimiento de correr. Porque justamente tiene que garantizarles que les llegue esa sangre que habíamos hablado. Su desafío es poderle dar ese aporte extra que es 5 veces mayor que en reposo para lo que requiere. Con lo cual, ese entrenamiento, de la misma manera que vos ves que los músculos, dependiendo de un determinado tipo de deporte, se van a tonificar, el corazón, el sistema cardiocirculatorio en general y el respiratorio están adaptando para poder garantizarle a ese deportista que su ejercicio. Con lo cual, teniendo en cuenta exigencias solamente, digamos, hay muchas exigencias, por donde verás que pueden tener dolores, pero además, y ahí voy a ese punto emocional que yo creo que el deportista de alto rendimiento tiene que vencer, sentís vencido y decir, bueno, tengo que seguir, tal vez los perros tengan eso, ¿sí? Tal vez los perros te ven con la alegría de seguir adelante, siguen. Eso está buenísimo desde el punto de vista deportivo, pero es un mecanismo que a vos, cada vez que vos sentís ese temor de decir, no, tengo que parar porque no doy más, estás teniendo una alerta que por eso esta vez hay que parar porque esto puede hacerte mal. Eso es lo que tienen, nosotros estamos decidiendo por ellos. Entonces en eso es donde nosotros tenemos que estar atentos mucho más de lo que realmente debe. Que nosotros seamos, que suelen tener una capacidad bastante mayor, vale que nos cansemos nosotros antes. Pero ojo, ¿eh? Y también hay que tener en cuenta que hay compañeros que corren o que hacen muy fuerte y que lo que pasa es que hasta que no superen el nivel que a esa patología le hace manifestarse con un signo o con un desmayo o algo, por ahí no lo vamos a ver. Entonces ahí sí está el riesgo que vos me preguntabas al principio. Nosotros no sepamos que nuestro perrito está teniendo un problema y le estemos exigiendo hacer algo para lo cual no va a estar preparado y que puede desencadenar toda una serie de ¿sí? Entonces, en ese sentido, un poco cerrando lo que hablábamos del riesgo, si nosotros sabemos cuál es su estado, entonces nosotros podemos tener una idea de qué es más probable o no, ¿sí? Cuando esto, yo diría que se puede hacer una analogía exactamente a lo que ocurre en el humano. Cuando vos te harás tus chequeos cardiológicos al año, harás un montón de análisis de sangre, una evaluación cardiológica completa, te pueden hacer una ergometría, distintas pruebas que te van a marcar si vos tenés o no algún problema con el ejercicio. Y después, bueno, lo básico, ¿sí? Saber que la estructura del corazón está y que no tenés arritmias. Esas cosas las podemos evaluar básicamente con un ecocardio o eventualmente con un Doppler. Lo fundamental es que el cardiólogo que revisa al paciente sepa la actividad que está realizando, porque también no nos olvidemos que el deporte produce el corazón de un atleta no tiene la misma forma que el corazón de un oficinista. Entonces, es importante que el cardiólogo realice esa actividad y que para el nivel de actividad que realiza, que lo pueda correlacionar
correlacionar con lo que ve en su ecógrafo, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que le contemos nosotros, él nos va a sugerir para poder evaluar. Pero básicamente, te doy esta vuelta porque en realidad no es todo matemático, el estudio es esto o el otro. Pero seguramente partiremos de un electrocardiograma. Bien, perfecto. ¿Y vos considerás también, por ejemplo, que hay algunas razas que están más predispuestas a tener algún problema cardíaco o que vos dirías, por ejemplo, bueno, a esta raza no debería hacer ejercicio, deporte a nivel exigente dentro de tu experiencia biológico? ¿Qué razas vos pondrías un límite y dirías, no, la verdad no, por más que yo lo vea, digamos, que en actividad física y que siempre es saludable hacer un poco de actividad física, hay determinadas razas en las cuales es peligroso, o sea, estamos muy cerca del borde del riesgo. Entonces, creo que entiendo cuál es la pregunta. Voy a hacer una pequeña acotación para tratar de evitar malos entendidos. O sea, estamos hablando de deporte de alto rendimiento, o sea, te exige lo que corresponde. En este término, quisiera comentar justamente esto. O sea, si yo quiero ahora empezar a hacer un ejercicio, nunca hice ejercicio, y quiero empezar a entrenar con la primera, voy a hacer, obviamente no voy a estar a la altura de eso, para mí va a ser una exigencia muy grande. Entonces, independientemente de la capacidad mía, tiene que ver con el entrenamiento que tiene que ser gradual y que yo tengo que aproximarme a ese ejercicio de a poco. Esa es la primera acotación, independientemente de la raza, de la edad o de lo que fuera. Sí. La otra acotación que quiero hacer es que muchas veces en estas razas que vamos a hablar, que por ahí no es aconsejable que hagamos, que los consideremos deportistas de alto rendimiento y por lo tanto que los exijamos así, sí es necesario, porque justamente el sobrepeso muchas veces es el causal de un montón de grandes problemas y además empeora otras tantas patologías que estamos teniendo. Entonces, no confundamos esto de que estamos hablando que pueden estar predispuestos a determinados problemas con pensar que solamente tienen que estar todo el día en el sillón, porque obviamente eso le va a generar obesidad, lo que termina generando muchas veces el problema, generando un montón de patologías en sí, es una patología por sí misma, pero por ejemplo, si tenés una patología cardiovascular o respiratoria, no podamos terminar de solucionarlo por este problema. Entonces, primero esas dos acotaciones. Y ahora voy a lo que hablábamos recién. Nosotros tenemos una idea de deportista, y si vos que conocés del tema, me corregirás si me equivoco, vos ves que para cada tipo de deporte hay un tipo de conformación física. Los atletas que hacen maratón tienen un determinado tipo de estructura, los levantadores de pesa tienen otro. Y esto tiene que ver con que el organismo es un determinado tipo de exigencia que es la que vos elegís. Hay muchas razas, generalmente razas braquicefálicas, que justamente tienen todas las modificaciones del organismo opuestas a general. Si vos quisieras modificar un organismo para que sea el que más rinde, bueno, esto se hizo al revés. Son razas que le alteraron todas las cosas que son importantes para poder respirar bien, para tener un sistema cardiocirculatorio eficiente, con lo cual son perros que respiran mal, tienen muchos problemas de temperatura, un tema muy importante, no solamente en verano, sino que en temporada. Obviamente que en época que hay mucho calor es primordial. Cuando uno hace ejercicio, levanta temperatura. Y estos pacientes justamente tienen esta característica, que no pueden lograr que su temperatura se mantenga dentro de un rango solamente por el hecho de hacer ejercicio. Estamos hablando de perros como el bulldog inglés, el bulldog francés, algún dogo de Burdeos, todos los que tienen, por así decirlo, la trompa chata. Por eso son perros que están muy predispuestos al golpe de calor. En ese sentido ya bastante grande para poder realizar ejercicio. Por otro lado, tienen grandes dificultades para tomar el aire, ¿sí? Y es muy importante, vos sabés que respirar de una manera coordinada va a hacer que este aparato cardiocirculatorio pueda trabajar mejor. Son organismos que no están preparados y diseñados para el ejercicio. De vuelta, no es que una raza en particular, o sea, el raza más preparada para tener un problema, y eso hay que evaluarlo, no es que por ser de esa raza tiene que ser un deportista y no lo tenemos que evaluar, ni quiere decir que un perro que tiene un bulldog inglés pueda respirar y que necesitamos que baje de peso no pueda salir a... Cada ejercicio tiene que estar regulado a la capacidad de ese paciente, y esa capacidad, como decíamos recién,
Si el perro camina una cuadra, con entrenamiento en algún momento va a tener 10. Obviamente va a tener el equilibrio. Y hay perros que espontáneamente pueden correr 5 kilómetros y que no se alteren. Pero eso lo vamos a tener que averiguar entre todos. Por un lado, el que es el que va a estar al tanto. Yo creo que un perro que es deportista tiene que tener un médico de cabecera que esté al tanto y que pueda manejar esa situación, porque es un individuo que está predispuesto a determinados tipos de procesos. O sea, seguramente va a tener más alteraciones locomotrices, cada tanto va a tener algún tipo de esguince, algún tipo de alteración traumatológica. Y esto, digamos, es básicamente, por decirlo de alguna manera, un deportólogo, ¿sí? Estar al tanto de que va a tener que tener una nutrición que esté preparada para las exigencias que tiene, que su aparato soportar todo esto que le estamos ofreciendo, y en función de eso ir viendo hasta dónde uno puede seguir con esta actividad o proponerle alguna actividad alternativa que no le exija tanto, ¿sí? Pero bueno, para resumir un poco, estas razas braquicefálicas son razas que al no estar preparadas para el deporte pueden llegar a sufrirlo más y están mucho más cerca de este riesgo que hablábamos al principio. Bueno, Marce, estamos en Europa compitiendo con los perros en Mushing, que es la modalidad de nieve a la tierra seca, digamos. Bueno, en canicross, en bike shoring, que es la modalidad que tirando bicicleta, y otros tirando carros. Siempre respetando el bienestar animal y siempre bajo las más estrictas condiciones de salud, digamos, animal, porque hay veterinarios, cada 1 kilómetro tenés un veterinario que te está chequeando, que el animal vaya siempre adelante tuyo corriendo. Chequean todo el tiempo la temperatura y la humedad, ¿sí? Porque bueno, llegó un momento en que estábamos en 18 grados y para ellos era calor, eran acostumbrados a -20. Entonces estuvo a punto de suspender porque los perros no estaban soportando 18 grados, era un calor, y todo su cuerpo está preparado para correr en el frío. Entonces estábamos al borde del malestar animal, digamos. ¿De qué manera influye la temperatura? Hablamos recién de la temperatura del perro y digamos, la posibilidad de que sufra un golpe. Está relacionada la temperatura y la humedad del ambiente con la función respiratoria y cardíaca. Sabemos que el corazón está a los pulmones, a su aparato respiratorio. Entonces, teniendo en cuenta que cuando superamos un límite de temperatura ambiental a generar ciertos disturbios por eliminar el calor, ¿qué tiene que ver el corazón? ¿Por qué el corazón podría llegar a sufrir ante un episodio para que la gente lo entienda? Sí, me parece muy interesante este comentario que hiciste, que no lo sabía, pero que marca un punto muy importante respecto del golpe de calor y esto que vamos a explicar ahora. La temperatura es algo relativo, o sea, es algo que hay que ponerlo en el contexto adecuado. Vos me contabas de estos perritos que están acostumbrados a un clima. Ese paciente, ese individuo, tiene todos sus mecanismos preparados para mantenerse dentro de un contexto de unas temperaturas. Para ese paciente es digamos, una alteración de la temperatura muy importante. Para nosotros eso es una temperatura templada, linda. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que pasa con los golpes de calor es que muchas veces el salir de un ambiente a 19 grados y salir a una temperatura de 30, aunque 30 no sea el día más caluroso del verano, el impacto puede ser muy grande. Nosotros decíamos al principio que el deporte genera una exigencia. La cardiocirculatoria, dijimos, es esa. O sea, el corazón, el músculo, tiene hasta 5 veces más cantidad de sangre estando en reposo. Con lo cual, el que va a tener que trabajar hasta 5 veces más para poder decíamos al principio que el corazón hace esto porque lo que quiere es que le llegue la sangre a los tejidos y la sangre quiere para que lleve el oxígeno. La sangre no tiene oxígeno. Ahora, estos mecanismos de regulación no son mecanismos pensados, son mecanismos inconscientes, son mecanismos que se desencadenan cuando se llaman sistemas de feedback, pero básicamente como si fuera un sensor, ¿sí?, que detecta algo y le manda una señal para que se altere, por ejemplo, la luz. ¿Sí? Los sensores que detectan que ese nivel de temperatura o las alteraciones que producen directamente ese nivel de temperatura en la sangre, le indican a estos lugares que dependen del cerebro que tome determinadas medidas para corregirlo, para que esto no sea peligroso. Una de esas medidas
se logra hiperventilando. O sea, el paciente, los caninos pierden temperatura, como no tienen glándulas sudoríparas, no pueden transpirar como nosotros, pierden temperatura. Uno de los mecanismos es eliminar vapor con el jadeo, ¿sí? Como cuando uno va en invierno, que cuando hablaba se le hace un vapor. Bueno, eso bien, nosotros cuando hacemos eso estamos perdiendo temperatura, porque estamos liberando parte de nuestro calor al ambiente. Ese mecanismo, que el de la respiración, a nivel de con esa situación extrema de mucho calor, ya pierde la capacidad de decirle al paciente que respire para ganar oxígeno, eliminar calor. Y cuando esto supera la cantidad que puede tener, digamos, si ustedes hacen y empiezan a respirar rápido, van a ver que en un ratito sí que está entrando hasta acá y volviendo, hasta acá y volviendo. Nosotros los pulmones intercambia oxígeno y después sale. Esa alteración es importante. Eso se llama que, digamos, estamos ventilando el espacio muerto, o sea, no estamos haciendo que... Entonces, estamos consumiendo oxígeno, le está generando el deporte, el golpe de calor le está exigiendo al corazón aún más. Entonces, estamos exigiendo esta máquina límite, pero a un límite, perdón, no al límite, algo supranormal, está consumiendo muchísimo oxígeno ese corazón, un órgano, y con ese nivel de actividad consume mucho oxígeno. Y donde se empieza a distribuir la sangre de una manera normal. Todas las situaciones fisiológicas, o algunas patológicas, la sangre en la misma proporción a todos los tejidos. Por ejemplo, nosotros decíamos, si vos estás haciendo ejercicio, el músculo puede recibir hasta 5 veces el volumen normal. Ese volumen se lo están sacando a algún otro órgano, que en ese momento no debe estar actuando. Por ejemplo, el intestino en ese momento no debe estar haciendo la digestión. Por lo tanto, le sacan la sangre al intestino y se la damos al músculo. Esto en un momento patológico, con una situación como un golpe de calor, hace que el organismo empiece a sacarle sangre a tejidos que son vitales. Y eso hace que esos tejidos funcionen mal, los tejidos que tienen que eliminar sustancias no las eliminan, el cerebro empieza a recibir menos sangre, entonces se produce toda una alteración de una manera que hablábamos recién de sensores, empiezan a funcionar mal los sensores, ya nadie le da una orden a nadie de que termina en un punto donde muchas veces, lamentablemente, se termina la muerte. Pero sin que se llegue a la muerte... ¿Cómo? Empieza a fallar la computadora, digamos. Empieza a fallar, y cuando ya empieza a fallar el que toma el mando, lamentablemente no hay quien se encargue de cada uno de esos problemas. Perfecto, Marce. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Yo tengo un pointer, ¿no? Y sí. quiero entrenar con extremos. Tengo un pointer y tengo un caniche en el cual yo voy a practicar un deporte, pero voy a caminar, ¿no? O sea, no lo voy a tomar tan de manera competitiva, sino lo que quiero es armar un plan para que ese empiece a bajar de peso, porque el veterinario me dijo, entonces vamos a ese extremo del caniche y vamos al extremo del pointer que va a competir en, suponete, no sé, en una competencia, en un mundial de caniche. A los dos, un apto físico, un examen que llaman en Europa, nosotros le llamamos apto físico. Los dos van a necesitar lo mismo, o uno va a necesitar un examen más exhaustivo y más profundo. Ocurre digamos, como médico clínico, yo le haría más profundo al pointer que al caniche. Al caniche quizás lo examinaría, lo ocultaría y le haría un electro, suponete. Ahora, ¿le hago a los dos lo mismo? ¿O me relajo con el caniche? ¿O necesito darle la importancia a los dos igual? La realidad es que antes de hacer cualquier estudio, el cardiólogo lo va a revisar. ¿Sí? En función de eso va a determinar qué es lo que corresponde hacer.
obviamente, un paciente al cual yo lo voy a exigir más, voy a tratar de controlar más, porque tengo mayores probabilidades de que tenga algo que lo exponga a límite externo. Sin embargo, van a requerir muchos estudios, como por ahí un paciente. Pero, a ver, ¿qué quiero decir? Si yo te digo, vos vas a manejar por la calle o sos un corredor de Fórmula 1, ¿cuándo tenés que prestar más atención? En realidad tenés que prestar atención siempre, ¿sí? Porque la verdad es que es importante marcar cada uno de los parámetros para evitar accidentes. Pero obviamente en una sí más expuesto y hay que, de rutina, estar preparado justamente, porque hablábamos al principio que nosotros tenemos la responsabilidad de saber, amigo, va a poder hacer lo que nosotros le ofrecemos. Entonces, tenemos que entender que parte de esta exigencia paga a un nivel invisible. O sea, a simple vista yo lo veo, pero yo le voy a exigir hacer algo que por ahí le va a generar un daño. Entonces, obviamente, requerimos de un examen más exhaustivo. Le cambio un poco el foco, como dijimos al principio, seguramente se le hará un electrocardiograma y sería para evaluar la estructura cardíaca, arritmias o no. Hay que tener en cuenta que, esto lo cuento porque muchas veces me lo pregunta la gente, en humanos es muy probable que uno pueda tener una arritmia sin tener un problema estructural del corazón, ¿sí? O sea, sin tener una enfermedad cardíaca, tener una... Esto es muchísimo más difícil, casi imposible, secundarias a problemas cardíacos. Por eso en humanos muchas veces se hace un electro que da un montón de información. Por ejemplo, si tuviste un infarto, que son cosas como humano y es como una herramienta diagnóstica que se tiene muy a mano. En los perros el electrocardiograma tiene una función muy efectiva cuando tenés arritmia, pero no es un buen predictor de la salud del corazón por sí mismo. Para poder evaluar eso siempre se hace una ecocardiografía. Cuando además, entonces en esos casos recurrimos también a un electrocardiograma. Hace un ratito te cambio el foco, ¿por qué? Porque vos sabés bien que para humanos y para... se puede utilizar justamente deportiva, o sea, no solamente te fijas si estás apto para hacer un deporte o no, sino que vas evaluando cómo vas mejor cardiocirculatoria en la medida que vas entrenando. En animales es más difícil, requiere de otras maniobras, requiere de otras situaciones, pero llegado a eso se puede hacer. Así que vos fíjate qué gama de posibilidades donde no solamente lo podemos usar para saber, exigirlo hacer un ejercicio o no, sino también para poder seguir un entrenamiento a largo plazo. Claro, o sea que yo le podría llegar a eso como para decir hasta dónde lo puedo exigir, digamos, hasta dónde de su performance puedo exigir y puedo obtenerlo, entrar en el maltrato. Por eso es tan importante entender y conocer el cual hacemos el deporte que hagamos, ¿sí? Es importante conocer, nos puede parecer, es una bestia corriendo, es una bestia saltando, una bestia haciendo el circuito de agility. Muchas veces esos conceptos salen de algo subjetivo, subjetivo a médico, ¿no? Es un capo, a ver, pero hasta es un capo y la rompe haciendo un deporte, pero estudios como para, no lo analicé de una manera que lo conozca. No necesariamente van de la mano las dos cosas, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener una más deportiva y que el tipo de fallo cardíaco que tiene le produzca la muerte. O sea, que no tenga una manifestación porque le baja muchas patologías cardíacas, obviamente lo primero que vamos a ver es que baja el rendimiento. Pero en otras no se observa lo que se observa. De hecho, ustedes conocerán deportistas que han tenido muerte súbita en entrenamientos o en partidos desempeñando su deporte. Esto es porque justamente no siempre es fácil predecir que eso puede pasar. Sin embargo, hay muchos estudios que pueden darte indicios, aunque estés sano, ¿sí? Indicios de que pasar eso. Obviamente, en el caso de los humanos hay otra tecnología y el hecho de que el paciente coopere, digamos, es mucho más en un humano pero nosotros hacemos Holter a menudo y la realidad es que nos da una información muy grande. Digamos, tenemos mano para evaluar estas cosas. Depende muchas veces de mover toda esta infraestructura cuando se justifica. Pero esto que hablábamos al principio, estamos hablando de perros que están haciendo movimiento. Eso los está exigiendo mucho. Marce, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio de
en general los estudios que yo conozco de ecocardiograma, no se hacen en exigencia, digamos, o sea que yo no estoy simulando a la exigencia, durante el estudio, a la exigencia que yo le voy a someter al PER. ¿Tiene validez eso a nivel, digamos, como para elaborar digamos, una función cardíaca y de su riesgo, si yo no lo estoy exigiendo durante el estudio, digamos? No sé si se entiende. Sí, es muy interesante tu pregunta, Walter. La realidad es que sí tiene validez. A ver, vamos a partir de una base. Imaginemos un perrito que tiene un problema cardíaco severo. Ese perro es importante que nosotros sepamos que tiene ese problema antes de que nosotros le propongamos hacer ejercicio. En ese sentido, digamos, obviamente que es importante y nos va a permitir saber si ese paciente le tenemos que prohibir tan excesivo o no. Obviamente hay pacientes que van a superar, poder ver que, digamos, aparentemente cuando los exijamos pueda cambiar su situación. Van a requerir otro tipo de estudio. Por ejemplo, un holter mientras el paciente está haciendo ejercicio, los holters los solemos utilizar para otras cosas. Pero una de las aplicaciones, cuando nosotros le pedimos a un paciente que durante el día tiene desmayos, tiene algo, le colocamos un holter, le pedimos que justamente haga ejercicio, que corra, que haga su vida normal, y a veces lo exigimos un poco para ver cómo se comporta el sistema cardiocirculatorio en esa situación. Porque como dijimos, si es en el momento que lo exige, hay que pensar que en ese momento el corazón puede no cubrir todas sus necesidades y ahí manifestar los síntomas. Esta opción que es el holter, en perros de deporte... Explícanos qué es el holter. ¿Cómo? Explícanos qué es el holter. El electrocardiográfico es como un electrocardiograma, pero que es un registro que se toma durante 24 horas. De la misma manera que nosotros hacemos un electro en la camilla, y eso nos muestra un registro de cómo se comporta la actividad eléctrica durante 24 horas. Ese aparatito, nosotros tenemos incluso pueden hacer ejercicio, correr, porque son chalecos cómodos para que pueda hacer su vida normalmente, va a regir ante distintas situaciones que va pasando el paciente durante todo el día, el ejercicio. Y de hecho, esta sería una forma de controlar la performance de tu paciente de acuerdo, digamos, más allá de lo médico. Si yo veo que para un determinado nivel de actividad física, vamos a poner un parámetro para que quede claro, tiene una frecuencia cardíaca de 100, y sigue con una frecuencia de 100, me está diciendo que ese corazón está bien entrenado. Me da un montón de otras informaciones. Y hay determinado tipo de procesos que pueden parecer muy graves, a veces pueden alertar a la gente, y si se evalúa de esta manera con alguien que sepa que este paciente está con notación totalmente distinta. Por poner un ejemplo, un paciente, ya habíamos hablado de un atleta, el corazón de atleta es un corazón grande. En un paciente sedentario me dice que ese paciente puede estar enfermo. Un corazón grande, pointer, que no para de correr todo el día, me está diciendo que está muy bien, o sea, que es la consecuencia de su entrenamiento. Este corazón está bien porque lo estamos entrenando hace tiempo, pero todo depende del contexto. Por eso es importante, todo previa a la evaluación que se va a hablar con el cardiólogo, con el veterinario, el médico de cabecera, para que él sepa todas estas cosas, porque obviamente no puedo revisar a un deportista, a un paciente sedentario. Tenemos estudios como las ergometrías, que se hacen sobre cintas para que el paciente corra, y se van tomando determinadas... A nivel de investigación o a nivel de conocer un poco más cómo se con todas estas cosas en el deporte, de sangre, evaluar que son justamente los desechos que producen los tejidos, y evaluar cuántos desechos como corresponde o no información. Obviamente cada una de esa información se adaptará a distintos casos, ¿sí? Pero como decíamos al principio, en este pointer mínimo una ecografía y un electrocardiograma estamos hablando, bueno, se determinarán si se hacen otras cosas que por ahí son más engorrosas. Yo también trato de hablar con los colegas, principalmente cuando pasa que tengo alumnos que yo no soy el veterinario, pero otros colegas que yo conozco, y trato de incentivar al examen cardíaco desde es súper importante tratar de hablar con el dueño de ese PER, de que nos trate de dar la máxima información posible, así como vos nos contabas hoy, que es muy importante detectarla precozmente, o sea, quizás un signo, ¿no? Un signo muy pavo que puede parecer,
puede ser un indicador de un problema futuro y no siempre le damos digamos, la importancia, como me pongo en el lugar de dueño de perro, ¿no? De la importancia que puede llegar a tener. Así que es súper importante la observación. Algo que yo les enseño a mis alumnos es a tomar el pulso de la femoral antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y también a lo largo del tiempo. A lo largo del, por ejemplo, este año, bueno, y lo vamos anotando en un cuaderno y lo vamos a ir comparando de acá a 3 o 4 años y de aprender por ejemplo, qué tan bien le hace eso a un perro, es tomar el pulso. Para mí es súper importante y tan sencillo como, no sé si vos opinás lo mismo, pero es como, para mí es como el análisis de datos que quizás en la horda de, bueno, el electro, el ecocardio y nos olvidamos de lo básico, ¿no es cierto? Y que está al alcance de todos. Vos sabés que cuando nosotros íbamos a la facultad seguramente te habrán repetido hasta el hartazgo que clínica es soberana. Y es verdad, o sea, la realidad nosotros la información la sacamos de lo que nos cuenta la gente y después evaluamos y vemos qué es lo que le pasa al paciente y después con los métodos que son justamente complementarios, complementamos todo esto, tenemos información que nos ayuda a analizar eso y tomamos conclusiones. Pero recién vos decías algo que es muy interesante, y esto de que a veces uno no se da cuenta y de que algo y que estaría bueno tratarlo a tiempo. Vos sabés, esto pasa en nuestros pacientes o en humanos. Uno de los primeros signos, las primeras de tener un problema cardiorrespiratorio es que el rendimiento es menor. O sea, para un parámetro que tenías vos empezás a rendir menos. Esto tal vez tienen una gran ventaja con respecto a los que no, porque tal vez vos tengas un parámetro y vos me decís, mirá, él corría 2 kilómetros y venía hecho un avioncito y ahora le cuesta. Bueno, entonces eso ya a mí me da una información. Y vos fíjate qué importante que es simplemente un detalle, una información. Pero esa información es fundamental, hermano, la tenemos enseguida. Mis pacientes los vemos cuando están más avanzados, la gente no conoce. O lo que suele suceder también es que la gente empieza a atribuir, estas cosas pasan porque está más viejito. Y la realidad es que muchas veces lo mejoran, la gente se da cuenta que todas esas cosas no eran porque estaba viejito, ¿sí? O porque no tenía ganas, sino porque estaba obeso o porque tenía una patología que no le permitía hacer algo que en realidad pasa tranquilamente y que de hecho le mejora su actividad. No solamente lo que hace el deporte, porque el deporte te altera todo el funcionamiento del día. Y además, vos lo sabés bien, nuestros amigos tienen además necesidades que muchas veces se cubren con este ejercicio que puede hacer. Y si no puede hacer eso, no puede desarrollar determinados aspectos de su vida que incluso le pueden traer aspectos patológicos, justamente no otros aspectos, manifestaciones patológicas de otro tipo. Entonces fíjate hasta qué punto es importante poder hacerlo, no es solamente exigirlos por exigirlos de algo. En este sentido, para nosotros, digamos, es fortalecer un vínculo que se manifiesta con ellos. A mí todavía me asombra conceptualmente esto de que somos dos especies distintas. O sea, nosotros lo tomamos como algo tan natural porque vos con tu perrito lo conocés tanto que es algo normal, pero somos dos especies distintas. Tenemos dos formas totalmente distintas de comunicarnos, lenguaje distinto, y así todos logramos vivir, compartir un montón de emociones, y vos decís, digamos, ¿no? Son especies que no nos tendríamos que entender. Y el deporte genera este vínculo, salir a caminar con ellos genera este vínculo. Vos a mí me pasa con gente que por ahí no tiene esta relación con los animales, que por ahí se asombran porque vos ves que entendés que tu perro quiere algo y decís, ¿cómo te diste cuenta? Y vos decís, lo conocés, te miró, digamos, todo eso, y ese tiempo que pasamos con ellos, deporte, sea en otra actividad, es muy importante. Pero yo creo que el deporte tiene algo extra. Y en este sentido, yo te hablaba de un ejemplo al principio, tengo un amigo que quiere hacer ejercicio, yo tengo un amigo, tenés algo afín, te estás juntando con algo, tenés un punto de interés, de decir, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque los dos comparten eso. El que vos compartas la pasión por hacer deporte con tu perro es un punto más que los acerca son más los obstáculos que tenemos para entenderlos que las facilidades, y que los dos en ese momento, siendo especies distintas, tengan la sensación de querer hacer actividad física.
somos especies muy distintas, pero a la vez muy parecidas, porque las dos especies somos sociales, necesitamos el grupo social para poder sobrevivir. Desde ese lugar, a pesar de que el lenguaje sea totalmente diferente y que nosotros nos empecinemos en transformar a los perros en pequeños seres humanos, ellos se resisten y creo que el lenguaje al final termina sobresaliendo, que es el lenguaje del vínculo. Marce, voy a cerrar, así puedo guardar la charla, ¿sabes? Te agradezco mucho. Un placer, Balta. Espero que eso haya servido y bueno, cuando quieran nos... Un abrazo grande, saludos a la familia.